Le damos la bienvenida y esperemos que estén bien, aquellos que están enfermos, que no han podido venir, que Dios extienda su mano. Hay otros hermanos también, la hermana Andrea me avisó que por un problema familiar no ha podido venir, así que estemos orando por ella también, por los hermanos que no están, que Dios les alcance. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor, así en 2 de Corintios 3:18, que dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y qué palabra que dice Pablo en esta segunda carta de Corintios, donde él vindica su ministerio, porque tenía mucha lucha Pablo, ¿no? Que no era apóstol, que sí era apóstol, que no era. Y usted dice, estamos tranquilos nosotros acá, ¿no? Pero por ahí de pronto se levanta una tormenta, pero tenía mucha prueba Pablo. Pero sí, él dijo, y a lo último, como a un hijo abortivo, se reveló a mí. Y vemos que la revelación de Dios tuvo tanto resultado en Pablo, tantas iglesias abiertas. Y él podía hablar de la transformación, de la gloria del Señor. Él podía hablar de la libertad en el espíritu. Y yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque hoy, ¿cuál es nuestro deseo, no? Que nos vaya bien, ¿no? Estamos pensando en los días que vienen, en los meses que vienen. Queremos, nuestro deseo es que nos vaya bien en todos, vivir sanos, tener salud física, mental y espiritualmente. Y quiero compartir con ustedes el tema, el ciclo de la gloria, porque allí en el versículo que hemos leído, de gloria en gloria, ¿se escucha? El ciclo de la gloria, porque todas estas preocupaciones que nosotros tenemos nos hace ver que estamos en un mundo antagónico, donde hay una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, todo lo antagónico, muerte, vida, paz y guerra, conocido y desconocido, aprobado o desaprobado, santo o inmundo, esclavo o libre, amigo de Dios o enemigo, amor u odio, luz y tinieblas, cielo e infierno, carnal y espiritual. Tenemos que, lo antagónico es como que son dos extremos, ¿no? El malo y el bueno. El problema es cuando no está en los extremos, sino como dijo Jesús, por cuanto no soy frío ni caliente. Cuando se está en el medio, que no es ni chicha ni limonada. El Señor dice, yo los voy a vomitar de mi boca. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, porque necesitamos en este último tiempo que estamos viviendo, saber en qué lugar estamos, como hijos de Dios y como iglesia. Amén. Quiero compartir con ustedes el ciclo de la gloria. Tenemos que, mirando en el Antiguo Testamento, Moisés, Josué, los líderes, los patriarcas, los jueces, los sacerdotes, los profetas,
fueron personas que tuvieron la Shekinah de Dios. La Shekinah es la gloria de Dios. Que ellos sintieron, no era sobre todo el pueblo, ellos, los que habían sido elegidos y escogidos para esta tarea tan grande, que era de llevar al pueblo adelante, el pueblo de Israel. Tuvieron ellos individualmente la Shekinah, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, el fuego de Dios, como se lo llamó a Elías, el profeta de fuego, donde él dijo caiga fuego y cayó fuego, donde Dios demostró que él era el verdadero Dios. Ellos, cada uno de ellos en el Antiguo Testamento, fueron transformados, elevados, usados, experimentaron esta gloria de Dios, de tal manera que Moisés dijo, si tu gloria no va conmigo, si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lugar. Y el primer movimiento en este ciclo de la gloria de Dios, vamos a hablar de Jesucristo. Porque Él, la primera cosa que vino, nació, se encarnó, ¿para qué? ¿Para qué vino? Para dar su vida, para dar su vida. El primer ciclo en Él fue la muerte, el morir en la cruz. Amén. Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros, en el 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Dice Pedro. Porque Él es la piedra angular del edificio de la iglesia. Para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, dice Primera de Pedro 2, esta piedra fundamental que es Jesús, es una piedra de tropiezo, donde ellos tropiezan. ¿Por qué? Por no obedecer al Evangelio. Entonces dice allí, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Están locos estos, ¿eh? Más para los llamados, que es el tercer grupo, así judíos como griegos, en el pueblo de Israel y en los gentiles hay llamados de Dios. Cristo, Él es el centro, Él es lo importante. Cristo es que el poder de Dios y sabiduría de Dios. La muerte de Jesús, la cruz de Cristo. La cruz nos habla de que Él dio su vida y derramó su sangre preciosa por nosotros. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Para aquellos que creen en Jesús, es poder de Dios, la cruz, es gracia y paz, que pueden ser multiplicadas. No disminuidas, pueden ser, ¿qué? Multiplicadas. En el 1:19 de Primera de Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esta sangre de Cristo tiene el poder. ¿Poder para qué? Para sacarnos adelante. Porque la sangre de Cristo habla. Porque tiene un poder ante las tinieblas,
ante todo conflicto antagónico que se levante en contra de la Iglesia y en contra de nosotros. Tenemos entonces que en los ciclos de Jesús vemos la muerte, vemos segundo la sepultura. Les digo ya el mensaje. Tercero, vemos la resurrección. Cuarto, vemos la ascensión de Cristo. Y ese es el ciclo que Él también quiere que nosotros experimentemos. Porque si Él dejó su gloria para venir y tomar nuestro lugar, es para que nosotros vivamos en esta salvación que es tan grande, que nos movamos en este poder que tiene la sangre de Cristo, que nos movamos hablando de la crucifixión de Jesús. Tenemos entonces que también, al aplicarlo a nosotros, si nosotros queremos tener ese ciclo de la gloria de Dios, tenemos que empezar por la muerte. Morir a nosotros mismos. Morir a la vieja naturaleza. Morir a la vieja persona. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esta naturaleza pecaminosa que tenemos y tenemos mucha lucha? ¿Qué dice? Hay que crucificar la carne con todas sus pasiones y deseos. Allí en Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente y el Señor le respondió. Si queremos avanzar en nuestra vida, en este ciclo, tenemos que morir. Amén. En Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si yo vine al Señor y me di cuenta que lo que yo hice estaba mal, estaba lejos de Dios, pero ahora me vuelvo otra vez a esas cosas que dejé, me hago transgresor de la ley de Dios. Por eso dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él tiene que vivir en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el que nos da la victoria. Si todo lo que vivo en la carne, me siento como que estoy solo, abandonado, deprimido, que no tengo salida. Y bueno, dejo las cosas del Señor, total, me vuelvo para atrás. Lo que ahora vivo en la carne, tiene que ser en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Creí, por tanto hablé. No hemos creído en vano. Pablo dice, espero que yo no haya corrido en vano por ustedes. No quiero verlo fuera del camino de Dios. Tenemos que vivir en esa fe del Hijo de Dios. Arrastrados, pero acá, presentes. Porque tenemos lucha con nuestra carne. Tenemos enfermedades. Tenemos diferentes situaciones, unas peores que las otras. Pero en la fe del Hijo de Dios. Estaba orando con una pastora por su hijo. Y le dije, voy a orar de esta manera. Señor, tráelo arrastrado, pero tráelo a tus pies. Y le dije, voy a orar así que no te asustes. Tráelo arrastrado, pero tráelo a tus pies.
¿Y sabe qué vino? Volvió a los pies del Señor. Un poco más que estar arrastrado, pero está congregándose. Hermanos, lo que vivo en la carne, lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos tienen fe? En Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué hay que hacer con todos los problemas, pruebas que tenemos, hermano? ¿Usted piensa que yo no tengo problemas? No, tengo a veces mucho más problemas que ustedes. Pero creo que el Señor está conmigo. Porque Él lo probó. Y Él ha dicho, yo estoy con vos. Vos no estás sola. Yo estoy con vos. Porque un día decidí seguir al Señor. Cuando Él me llamó, dije, sí, me niego a mí. Tomo la cruz y te sigo. Aunque en ese camino también uno se equivoca, tiene varias cosas. Pero siempre tomando la cruz. ¿Amén? Siempre tomando la cruz y siguiéndole al Señor. ¿Ha pasado por ese ciclo de muerte? De sentir que se está muriendo. Y sabe que el yo, el ego, hay que matarlo. ¿Amén? Porque si le damos lugar nos saca del camino. Porque la carne no puede agradar a Dios. Y lo que yo les dije de lo antagónico. El problema es que hay personas que no teniendo camino en el Espíritu quieren igual estar sirviendo a Dios en la carne. Entonces ese es un problema. Es un problema porque a veces la carne, ¿qué hace? Se empecina. Y cuando no logra lo que quiere, hace cosas peores. Sin embargo, en el Señor, hermano, Él nos tiene que dar los recursos espirituales para que le sirvamos. ¿Amén? ¿Usted quiere servirle? Amén. Tiene que tener los recursos del Espíritu Santo, los recursos de la presencia de Dios, los dones del Espíritu Santo. Porque si no, yo les estoy dando una premisa, un principio, para que nos demos cuenta cuándo estamos obrando en la carne. ¿Qué hace la carne? Se la cree. Se la cree. Y el orgullo y la soberbia y el imponerse. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso hizo que el ángel de luz cayera de la gloria de Dios. No solamente cayó él, sino que arrastró a la cuarta parte del cielo. Mire la fuerza que tiene. La rebeldía. Usted dice, ¿cómo? ¿No eran espíritu ellos? Nosotros somos de carne. Sí, pero también en la presencia de Dios no sé de dónde salir. Eso sí que no les podemos responder. Pero sí podemos saber en el principio del libre albedrío que Dios puso en todo, en toda su creación. También había libre albedrío en el cielo y hay. Y nadie le va a servir obligado a Dios. Así que si hay alguien que dice yo ya me la sé.
tenemos que tener cuidado. Amén. En segundo lugar, en el ciclo de la gloria, el entierro. Jesús fue enterrado. Lo enterraron en una sepultura prestada. Creo que a veces usted no quiere pedir prestado. Pero a veces nos pasamos del otro lado. Tenemos 3, 5 tarjetas, que es como préstamo, que nos dan con el porcentaje acá. ¡Pah! El Señor fue sepultado en una tumba prestada, que sus discípulos que le amaban, que eran discípulos escondidos, prepararon para su sepultura. También nosotros tenemos que pasar por ese ciclo de entierro. Como pastora, ¿me voy a enterrar yo? Sí. Tenemos que enterrar ¿a quién? Al viejo hombre, para que no vuelva. ¿Vio cuando dice cuando se entierra al perro no hay que dejar la cola, ¿no? Hay que enterrarlo. Porque está muerto, tiene bacterias, para que no afecte. Y este entierro tiene que ser continuo. No es que, ya morí, ya está, ya tomé control sobre mi naturaleza, ya me negué a mí mismo, pero por ahí siempre quiere salir. ¿Salir en qué? En enojo, en actitud. Y si no, pregúnteme a mí. Las luchas, el dolor, tristeza. Debe ser un proceso continuo. Amén. Enterrar nuestra vieja naturaleza. Allí en San Juan 12, 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces no queremos morir. Y yo quiero contestar a este que me está poniendo el dedo en la llaga. Y el grano de trigo, y está hablando de nuestra vida, estaba hablando de su vida, que iba a morir por nosotros. Y si nuestras vidas no mueren, nos quedamos como solos. ¿Amén? Solos. Solo quiere decir que no hay fruto. No hay fruto. Pero si muere, lleva mucho. En el 25 dice, el que ama su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir amar la vida? Eso, amar la vida loca. Yo hago lo que quiero. Total, en la iglesia hago una cosa y fuera de la iglesia total nadie me ve. No. Hay alguien que no. Amén. El que ama su vida, la perderá. Y bueno, yo tengo que aprovechar mi juventud, tengo que aprovechar mi vida, ¿no? Esta situación que se me está dando, no sé si la voy a poder volver a vivir. Tengo que aprovechar. El que ama su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, ¿dónde? En este mundo. ¿Qué dice? Para vida eterna la guardará. Tercer ciclo
la resurrección. Él dijo que iba a morir, fue enterrado, descendió a los infiernos, y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Para entrar a la gloria de la resurrección, se necesita morir, ser enterrado y recibir el espíritu de resurrección. Dice en Romanos 8, si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vivificará todo nuestro cuerpo mortal. ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir la vida de Dios. Enfermedad fuera. Y tenemos que hablarle a la enfermedad. ¿Amén? Porque usted se da cuenta que la enfermedad, miremos el cáncer, vive hasta que la persona la mata. Y después se terminó el cáncer. Se lo llevó a la persona. Pero hermanos, si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, este espíritu de resurrección puede transformar todo nuestro cuerpo mortal, dice. ¿Amén? Todo. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, porque lo he visto en mi cuerpo. Yo estoy acá parada por la misericordia de Dios. ¿Qué le dijeron a la bebé, Lizzy? No hacía falta, pero después la punzaron. ¿Y qué salió? Que no tiene nada. Estuvimos orando. Estaban los médicos desconcertados. No sabían qué tenía esta bebé. Y usted dice, ¿quién es ese bebé? Es el hijo de una mamá, compañero de Santi. Y estábamos orando porque ellos se transmiten. Hermanos, yo no lo conozco al bebé. Usted tampoco, pero oramos acá. Y el Señor tomó control de esta bebé. Tenemos que creer o creer. Jesús, después que resucita, estuvo 40 días, dice Lucas en Hechos, que es el que escribe el segundo tratado, y dice, él caminó 40 días mostrando pruebas indubitables que él había muerto, pero que había resucitado. Y sabe que los discípulos no se daban cuenta. Él traspasaba las paredes, pero no se daban cuenta, hasta que lo veían. Los discípulos de Maús caminaron todo el tiempo con él y no se dieron cuenta. La resurrección, este ciclo que trae el conocimiento de la gloria de Dios, es para que nosotros nos demos cuenta quién está caminando con nosotros. Llegaron hasta la casa, eran varios kilómetros. En Lucas 24:31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Él resucitó, y como Él resucitó, no es vana nuestra fe. Tiene un fundamento, que Él vive y vive para siempre. Y ellos dicen en el 32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ellos escuchaban, pero no lo reconocían, que era Él. En San Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado.
en el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Él quiere que nosotros experimentemos esta gloria, para que vean mi gloria, dice, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted quiere recibir esa gloria? Segunda de Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea, lo que está pasando, tiene un inicio y un final. No es para siempre. Tiene un propósito. Y eso es lo que tenemos que mirar. Porque lo que estamos pasando produce en nosotros. En nosotros, no en el otro, en nosotros produce un eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Está bien. Todo roto. Ruina. A mí se me rompió el lavarropa. Una de las heladeritas no anda. Y tienen su duración. No mirando lo que se ve, porque esas cosas son temporales. Pero las que no se ven, tratemos de mirar las que no se ven. ¿Amén? Porque las que no se ven, ¿qué son? El cuarto ciclo y último es la ascensión. En la ascensión del Señor entramos en nosotros en una vida ascendente. Amén. Ver desde ahí, desde arriba. Porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Efesios 2, 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, nos hizo ascender en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con un propósito para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere este ciclo? Nos hizo sentar. Nada más que a veces nosotros no estamos sentados. Estamos parados, estamos corriendo, estamos desesperados. Pero hay que probar. Amén. Ascender en este ciclo de la gloria de Dios. Resultados de este ciclo de gloria. Número 1, produce santidad. Y eso es lo que compartí ayer, Sandra. Compartimos en la escuela bíblica, ¿ven? ¿Qué vimos? De la purificación del templo. Las dos purificaciones. Una al principio de su ministerio y una semana antes de que vaya a la cruz. Pero en la segunda purificación del templo, él dijo, no quería que nadie cruzase por el templo llevando nada. Que no estén ahí en el templo para otra cosa, sino para adorar a Dios. La santidad, el respeto en la casa de Dios, el respeto por su presencia.
Y yo le decía, leí los comentaristas que me edificaron el alma. Porque él empieza purificando y los judíos y fariseos le dicen, ¿por qué haces esto? Yo también me pregunté, ¿por qué, Señor, hizo eso? ¿Por qué hizo esto? ¿Saben que los comentaristas decían? Porque él tenía que dar la señal de que él era el Mesías y que venía no a poner atrás y a negar la ley, sino que venía a poner cada cosa en su lugar, que él era el Mesías. ¿Por qué terminó con la segunda purificación? Porque él no tenía en su mente acariciar a aquellos que lo estaban confrontando. Él tenía que también decirles la verdad y luchó durante su vida contra los fariseos y los judíos, que estaban equivocados. Y a veces nosotros nos cansamos y a veces nos unimos a ese grupo. Pero el Señor no tenía en su propósito endulzarles sus propósitos contrarios a los propósitos de la salvación. Me encantó. Por eso en Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo mismo sea manifestado, como hijos obedientes. Como hijos obedientes, tenemos que ser obedientes. Me gustó lo que dijo Sandra, yo doy el diezmo porque quiero obedecer a Dios. Hoy hay tanto que está pululando con el diezmo, con esto que pasó en el Chaco. Él dijo, pruébenme en esto. El que quiera que me prueben. Y el que no lo haga. Como hijos obedientes en el 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente acá en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, cómo nos movemos. Afuera, invocáis por Padre aquel que sin acepciones de personas juzga según la obra de cada uno. Él es el que nos va a juzgar, no nosotros. Aunque dice que nosotros vamos a ayudar en la justicia del Señor, vamos a ser operadores de su justicia. Invocáis por Padre aquel que sin acepciones de personas juzga. A veces nosotros tenemos acepción de personas por el amor, ¿no? Pero es mi hijo, es mi hija, ¿no? Y dejamos pasar el camello. Y como los fariseos colaban el mosquito. Y dejaban pasar cosas graves. El amor que nosotros tenemos por nuestros hijos es muy bueno, pero también puede ser de obstáculo para que alguien entre en el reino de Dios. Tenemos que saber que el que juzga es Dios. Y que sin acepción de persona, aunque sea el hijo del pastor, aunque sea el hijo del líder, aunque vos hayas trabajado por un montón de tu vida, pero Él ve lo que hace cada uno. Y eso a mí me tranquiliza por un lado y por otro lado me da mucha tristeza.
Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino recibiste con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y Él le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa respuesta la tenemos que dar nosotros. ¿Cómo estamos con la santidad? Usted me dirá, o le dirá el Señor. Amén. ¿Cómo estamos con la santidad? O vamos con lo que hace la mayoría. O no podemos pararnos para confrontar lo que está mal. No podemos decir, es la voluntad del Señor esta. La segunda cosa, como resultado de este ciclo de gloria, es que la gloria de Dios activa milagros. ¿Amén? Activa milagros. Y acá hemos visto milagros, yo veo milagros todos los días. Y va a haber explosión de milagros. En Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y concluye, hermanos, este ciclo de gloria nos lleva a que cuando estamos en todos estos procesos continuos, el Señor, somos pueblo de Dios. Y allí en Zacarías 2:5 dice, yo seré para ellos muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ellos. En el 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque el que os toca, ¿se escucha? Ah, ¿no se escucha? Bueno, ajá. Porque el que os toca, toca a la niña de su ser. Este muro de fuego se abre alrededor de nosotros, sus hijos, cuando estamos experimentando los ciclos de la gloria. Amén. Dice, para gloria estaré en medio de ellos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Qué lugar que tenemos, ¿no? ¿Nos conviene entrar en este ciclo de gloria? Por eso cuando usted ore, proclame, declare, Señor, haz muro de fuego alrededor de nosotros. Amén. Haz muro de fuego alrededor de mi familia. Y si hay alguien que está luchando contra vos, porque hay enemigos infiltrados, hay caballos de Troya, aún en la iglesia, amén, aún en tu familia, que vos no sabés de dónde viene. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Amén. Él va a tomar control de aquellos que te despojaron. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Es una palabra fuerte, pero es la palabra de la cruz. Es la palabra de lo que tú viniste a hacer
es el ciclo de tu vida que se tiene que aplicar a nosotros, Señor, para tener victoria contigo. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que están viendo este video, y que lo puedan meditar nuevamente. Y podamos decir y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, eso es lo que tú quieres, que tengamos revelación. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Nati Insaurralde, buen día, pastora. Bendiciones. Aquí escuchando la palabra que Dios nos envía a través de usted. David, el ciclo de la gloria aquí en tu casa. Nati, Dios está conmigo como poderoso gigante. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanas. Oramos por usted, que Dios tome control de toda situación. Les mando un beso desde aquí y que terminen este día llenos de la bendición de Dios. Amén.